Pues buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que seguimos con nuestro culto de alabanza y adoración al Señor en esta hora. Y en este momento pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Salmo número 42. Ya lo acabamos de leer con el hermano Reinel. Así que vamos a estar meditando en este salmo, hermanos. Este es un salmo que nos ilustra las vivencias que muchas personas están experimentando en estos últimos días, pero también tiene enseñanzas de Dios para todos, aunque nuestras experiencias en estos días han sido diferentes y distintas en cada uno de nosotros, pero hay enseñanza de Dios para todos. Y yo he titulado este mensaje Esperanza para el angustiado. Así que el Salmo 42 nos muestra que el salmista, que era uno de los hijos de Coré y era un músico en el templo, estaba viviendo un tiempo de dificultad o de adversidad. Por lo tanto, él estaba desalentado porque se encontraba exiliado en un lugar lejos o distante de Jerusalén y no podía ir al templo a adorar al Señor y a rendirle el servicio que a él le correspondía. Por esta razón, la tristeza y la depresión lo habían invadido. Sin embargo, ahora, al tratar de cobrar ánimo para no quedar sumido en la angustia, él escribe este salmo y encuentra en su relación diaria con el Señor, en su comunicación a través de la oración, pues encuentra una luz de esperanza, encuentra la motivación que necesita y encuentra la ayuda y el apoyo del Señor. Bueno, también por otro lado, algunos comentaristas piensan que este salmo era una profecía para el pueblo de Israel. Se piensa que el salmista estaba apuntando hacia un tiempo futuro cuando el pueblo de Israel estaría lejos de su tierra en un cautiverio que nosotros ahora ya sabemos que duró 70 años en Babilonia como pueblo cautivo. Y lo más probable es que este salmo pues también se refería a este tiempo de exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Por lo tanto, este pueblo veía lejos el templo y su condición de exiliado no le permitía, por supuesto, estar o acudir al templo en los tiempos que tenían acostumbrado para rendir la adoración y para realizar las reuniones o las oraciones que estaban programados para los que asistían y querían hacerlo en el templo de Jerusalén. Estaban lejos del lugar de adoración, no podían ofrecer sus ofrendas, no podían ofrecer sus sacrificios y por lo tanto ellos estaban experimentando la ausencia de Dios en sus vidas. Recordemos que para los israelitas el templo era uno de los lugares o el lugar principal porque allí se hacía presente Dios en medio de su pueblo. El templo era un símbolo de la presencia de Dios. Estar cerca del templo simbolizaba para ellos o significaba estar cerca de la presencia de Dios. Y estar lejos del templo, y en este caso exiliados, significaba experimentar la ausencia de Dios.
Ahora, pensemos en nosotros en este tiempo. No sé cómo te ha afectado o cómo te está afectando a ti esta situación del aislamiento social por causa de la pandemia. Como cristiano, ¿cómo te está afectando que no puedas servir a Dios, que no puedas hacerlo como quisieras, porque te encuentras con limitaciones? ¿Cómo te está afectando que no puedas saludar con la mano y darle un abrazo a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo te está afectando no poder adorar al Señor junto con todos los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo? No sé cómo te está afectando todo esto. Y no sé cómo te está afectando no asistir al templo, no poder estar reunido con la iglesia en los cultos de oración, en los cultos de adoración, los domingos, por ejemplo. No sé cómo te está afectando. Aunque el templo para nosotros ahora no tiene el mismo significado, no tiene el mismo sentido, no tiene el mismo símbolo, porque nosotros ahora no necesitamos realmente de un templo para poder adorar al Señor. No necesitamos de un templo para poder tener compañerismo con nuestros hermanos. No necesitamos de un templo para poder servir a Dios. No necesitamos de un templo para poder sentir o experimentar la presencia de Dios, porque esto lo podemos experimentar en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y precisamente esta es una gran oportunidad para que como familia podamos reunirnos no solamente una vez a la semana, sino varias veces a la semana y poder adorar al Señor en familia, poder ofrecerle cantos de adoración y de alabanza en familia, pero también podemos servir a los que viven a nuestro alrededor si nos enteramos que tienen alguna necesidad. En estos tiempos, por ejemplo, necesidad de los alimentos básicos, ¿verdad? Porque pues muchos no están desarrollando su trabajo como lo estaban haciendo y podían obtener sus ingresos. Hay muchas otras formas en el que podemos servir al Señor y que vemos en necesidad a las personas que nos rodean. Allí nosotros podemos servir al Señor. También podemos compartir la palabra de Dios, si no en forma presencial, pues a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica, a través de los mensajes del WhatsApp, de Messenger, de otras formas. Podemos nosotros estar compartiendo el mensaje del Evangelio, no en forma de una predicación, en la forma en la que usted lo puede hacer, pero puede compartir su testimonio, cómo Dios bendijo su vida ese día cuando usted tuvo fe en Él, se arrepintió, se entregó a Cristo y recibió a Cristo en su corazón. Y otros testimonios, cómo Dios le está bendiciendo, la está bendiciendo en estos días, en estos tiempos de dificultad. Entonces podemos servir al Señor fuera de los templos, pero no me malinterprete. Esto no significa que ya no vamos a reunirnos en el templo. Esto no significa que no tiene importancia reunirnos en el templo cuando ya se pueda. No me malinterprete. No piense que estoy diciendo que ya no necesitamos de los templos. De hecho, sí necesitamos reunirnos, necesitamos estar juntos para poder desarrollar una fraternidad, una comunión, pues de una manera presencial, y esto puede estrecharnos. Y también necesitamos estar juntos para
adorar al Señor, para rendirle culto como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces no estoy diciendo que no regresemos al templo, que no necesitamos el templo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tiene un sentido y un significado diferente para nosotros ahora de lo que era para los israelitas en ese tiempo. Por eso es que ellos sufrían más, porque no estar en el templo, no llevar sus ofrendas, sus sacrificios, era experimentar la ausencia de Dios. Bueno, hecho esa aclaración, sigamos adelante. Haciendo uso de la poesía hebrea y tomando ejemplos vívidos de la naturaleza, el salmista expresa y da a conocer la agonía en la que se encontraba. Así que los versículos del 1 al 5 podemos ver expresado por el salmista la suma tristeza en la que se encontraba, o si lo aplicamos al pueblo de Israel también, la suma tristeza en el que el pueblo se encontraba cuando estaba exiliado en Babilonia. Pero también podemos ver la desesperación que sentía el salmista y el pueblo por experimentar la ausencia de Dios en sus vidas. No sé entonces cómo se ha sentido usted, qué experiencia ha tenido respecto a la cercanía en su relación con Dios o a la ausencia de Dios. Pero como cristianos, yo creo que no hemos sentido ausencia de Dios, o por lo menos no debemos sentir la ausencia de Dios, porque Dios no está ausente de nosotros. Dios siempre está presente con nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Así que no podemos decir que Dios está lejos de nosotros o está ausente de nosotros. Tal vez sí podemos sentir esa ausencia, esa lejanía, pero no es por Dios. Y no tiene que ver nada con la presencia de Dios. Más bien esa ausencia o lejanía que nosotros podemos sentir o experimentar es de tipo relacional, que nos sentimos distantes en nuestra relación con Dios. Pero no que Dios se haya alejado, sino que nosotros somos los que podemos estar alejados de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor dejamos de orar y ya no lo hacemos como lo hacíamos antes, oramos menos, porque a lo mejor ya no leemos las Escrituras como lo hacíamos antes, y porque hemos dejado de adorarle o de servirle o de compartir la palabra o de poner en práctica las enseñanzas, los mandamientos de Dios en nuestra vida, tanto en lo individual como en nuestra relación interpersonal con los que tenemos contacto. Así que el Señor no está ausente. El salmista experimentaba una sed espiritual. Y no sé cuál es tu experiencia, si tú estás experimentando una sed espiritual en ese momento. Como hijos de Dios es posible que lleguemos a sentir esto. Pero también quiero dirigirme a aquellos que no han tenido ese encuentro personal con el Señor y que no tienen una relación especial y personal con Dios, porque no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su confianza en Jesús, no han puesto su vida en Jesús. Bueno, en este caso sí es posible que haya personas que sientan completa y total ausencia de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay esa relación, porque no han sido salvos, porque no tienen a Cristo en su corazón, no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, si usted o tú eres una de las personas que siente ausencia total en sus vidas, en su vida en estos días, bueno, yo quiero decirte que Dios quiere
acercarse a ti. De hecho, Dios se ha acercado a ti y está cerca de ti. Lo único que hace falta es que tú también te acerques a Dios y puedas atender al llamado que Él te hace a tener una relación personal con Él. Por lo tanto, podemos pensar y creer que tú estás sintiendo una gran sed espiritual de Dios. Y veamos cómo lo expresaba el salmista. En el versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama, es un sonido que los ciervos emiten, pero dice aquí por las corrientes de las aguas. Entonces, expresa una intensa necesidad de saciar su sed y de refrescarse por el intenso calor que experimentaba. Cuando una persona o cuando un animal, o en este caso el ciervo, se encuentra en un lugar desértico y no encuentra agua para saciar su sed, entra en una desesperación y entonces comienza a bramar, y podríamos decir nosotros a clamar por agua con el que pueda saciar su sed. Entonces el salmista usa esta metáfora para hablar de sí mismo, y entonces dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista y el pueblo de Israel, cuando estaban lejos de Jerusalén, fuera de su nación, exiliado el pueblo en Babilonia, pues se sentía con una sed tremenda de Dios. Y por eso la expresión: así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Había un alma sedienta de Dios, un alma sedienta de la cercanía de Dios, un alma sedienta de la presencia de Dios, un alma sedienta por poder adorar al Señor, rendir su ofrenda, su sacrificio y poder estar satisfecho de haberlo hecho. Así es como las personas de nuestros días, y más los hijos de Dios, debemos clamar y desear la presencia de Dios en nuestra vida. Esta crisis mundial no es una casualidad, hermanos. Dios la permitió para que todos nos demos cuenta qué tan real era nuestra fe, qué tan real era la vida cristiana que estábamos llevando o viviendo y profesando. La pregunta es: ¿cuánta sed de Dios tenemos en estos momentos? ¿O cuánta sed de Dios hemos experimentado en estos momentos? ¿Cuánta sed de Dios hemos experimentado respecto al servicio? ¿Cuánta sed de servicio tenemos? ¿Cuánta sed de adoración? ¿Cuánta sed de comunión tenemos? Comunión con nuestros hermanos. ¿Cuánta sed de compartir el evangelio tenemos en estos tiempos? No tanto de regresar a las reuniones en el templo, aunque sí es importante, ya lo dije, pero no tanto esa sed de regresar, no tanto esa sed solamente de saludarnos de mano y de abrazarnos, no tanto esa sed de activismo al que quizá estábamos acostumbrados o estábamos envueltos, no, sino esa sed de adoración, esa sed de servicio, esa sed de evangelizar, esa sed de mantener una comunión con nuestros hermanos a pesar de estar distantes físicamente, pero podemos estar orando unos por otros, podemos comunicarnos a través de los mensajes en WhatsApp, a través de
una llamada por teléfono, a través de Messenger, a través de Facebook y de las formas en las que podamos hacerlo. ¿Qué tanta sed tenemos de esto? ¿Qué tanta sed de llevar el mensaje del Evangelio? ¿Qué tanta sed tenemos de esto? Debiéramos tener una gran sed, como la sed que experimentaba el salmista, de tal manera que pudiésemos clamar al Señor y pedirle oportunidades para poder realizar todo esto, a pesar de este aislamiento social, a pesar de lo que estamos viviendo en estos tiempos de adversidad, a pesar de las circunstancias. ¿Cuánta necesidad hemos tenido y sentido últimamente de todo esto? Y más. ¿Cuánta? Bueno, es para que reflexionemos, para que evaluemos cómo hemos vivido nuestra fe en Dios, cómo hemos vivido nuestra relación con Dios, cómo hemos vivido todas las áreas de nuestra vida en relación con Dios. Miren, el salmista en el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista enfatiza su necesidad, enfatiza su sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El pueblo estaría lejos de su tierra, por lo tanto, lejos del templo y en una condición de exiliados. Y en esa condición desearían asistir al templo para adorar a Dios con sus ofrendas y sacrificios y estar o presentarse delante de Dios, pero sería un deseo imposible de cumplir. Ahora, en nuestro tiempo, ya les decía que el templo no significa ni representa lo mismo que en aquellos tiempos. Pero nosotros debemos aprovechar que Dios está cerca de nosotros todo el tiempo para presentarnos a Él en oración, alabanza, adoración, servicio, obediencia, para rendirle culto en forma individual y como familia, y ahora que se pueda, pues como iglesia también, hermanos. Así que, pues adoremos al Señor donde quiera que estemos, en las condiciones en las que estemos. Sirvamos al Señor y hagamos todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de no poder reunirnos, a pesar de no poder ir al templo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Varias veces invité a que aprovecháramos las reuniones mientras todavía se tenía la facilidad y la libertad de hacerlo, aunque eso que estamos viviendo es temporal, vamos a regresar en cualquier momento, pero yo advertía sobre tiempos donde todavía van a venir, hermanos. Vendrán días cuando la restricción no será por alguna contingencia de salud, sino por el hecho de ser cristianos y de afectar los intereses inmorales de la mayoría. Nos van a limitar. Es posible que nos cierren los templos. No sé si nos toque a nosotros, pero va a venir tiempo. Puede ser que les toque a otros. Va a venir tiempo en donde va a haber restricciones, es más, prohibición. Es más, no se va a permitir la apertura más de los templos. Va a venir tiempo. Aunque quieran, no lo van a poder hacer. Aunque deseen, aunque anhelen, no lo van a poder hacer. Esto que nosotros estamos pasando es temporal. Entonces la pregunta es, cuando ya haya la oportunidad de regresar al templo, ¿qué va a hacer usted?